En este video, dentro del tema espacios vectoriales, estudiamos las bases ortogonales, BOT, y las ortonormales, BON. La primera definición nos dice que un conjunto de vectores en un espacio vectorial dado es ortogonal si todos los pares de vectores que lo forman son perpendiculares entre sí. Tenemos el conjunto B formado por estos n vectores que observamos aquí. Todos ellos tomados de a pares deben tener producto escalar nulo. Entonces el conjunto es ortogonal. En este primer ejemplo tenemos un conjunto B formado por estos tres vectores de R3 y comprobaremos que dicho conjunto es ortogonal. Primer paso, planteamos el producto escalar entre los dos primeros vectores del conjunto dado. 1, 0, 2, producto escalar por el 6, 0, menos 3. Refrescamos el procedimiento. Primera componente por primera más segunda componente por segunda más tercera componente por tercera componente del segundo vector. Resultado 6 más 0 menos 6 igual 0. Segundo paso, repetimos el procedimiento entre el primer y el tercer vector del conjunto. 1, 0, 2, producto escalar 0, 15, 0. Primera componente por primera, 1 por 0, 0. Segundas componentes homólogas entre sí, 0 por 15, 0. Terceras componentes, 2 por 0, 0. Comprobado. Por último, segundo componente con tercero. 6 por 0, 0. 0 por 15, 0. Menos 3 por 0, 0. De esta forma, hemos comprobado que los tres vectores del conjunto B tomados de a pares dan todos producto escalar nulo. El conjunto es ortogonal porque todos los vectores son perpendiculares entre sí. Aquí GeoGebra nos muestra los tres vectores que llamamos B1, B2 y B3 del conjunto B dado en el ejemplo que recién verificamos. Utilizando el comando ángulo, vector, vector, primer vector B1, segundo vector B2. El ángulo que forman es 90 grados. Aquí tenemos replicados también los otros dos ángulos y observamos que efectivamente todos los vectores del conjunto B tomados de a pares son perpendiculares entre sí. El producto escalar de cada uno de estos pares da 0. En este segundo ejemplo nos dan otro conjunto B, también formado por tres vectores de R3, uno de los cuales tiene la segunda componente dependiente del parámetro A, el cual debemos hallar. A pertenece a los números reales, tal que el conjunto dado sea una base ortogonal. En el primer paso, comenzaremos por asegurarnos de que los dos primeros vectores efectivamente son perpendiculares entre sí.
Comenzamos entonces, primera componente por primera componente, 1 por 0, 0. Segunda componente por segunda componente, 1 por menos 3, menos 3. Tercera componente por tercera, 3 por 1, 3, menos 3 más 3, 0. Verificado. A continuación, lo que debe ocurrir es que cuando realizamos el producto escalar entre el primero y el tercero y luego entre el segundo y el tercero, igualado a 0 obviamente, obtendremos dos ecuaciones lineales de primer grado con A como única incógnita y de ambas ecuaciones debe desprenderse el mismo valor de A. Entonces, primer componente del conjunto, 1, 1, 3, producto escalar, tercer componente, igual 0. Comenzamos. 1 por 10, 10, más 1 por A más 2, más A más 2, más 3 por menos 3, menos 9, igual 0. A más 10 más 2, 12, menos 9, 3. A más 3 igual 0, implica que A es igual a menos 3. Por último, planteamos el producto escalar entre el segundo y el tercer vector del grupo, de nuevo igualado a 0. Resolveremos la ecuación correspondiente y deberá darnos el valor A igual menos 3. Producto entre las primeras componentes de ambos vectores, 0 por 10, 0. Segunda componente por segunda, menos 3 por A más 2. Tercera componente por tercera, 1 por menos 3, menos 3 igual 0. Esto implica que menos 3 por A más 2 es igual a 3 positivo. En lugar de realizar la propiedad distributiva, es más sencillo decir que A más 2 es igual a 3 dividido menos 3, lo cual implica que A más 2 es igual a menos 1. O sea que A es igual a menos 1 menos 2. Y llegamos de esa forma al valor correcto. A es igual a menos 3. Conclusión. El conjunto dado es bot si y solo si A es igual a menos 3, con lo cual finaliza el ejercicio. Segunda definición. Si todos los vectores de un conjunto ortogonal tienen norma 1, es decir, si todos son versores, dicho conjunto se denomina ortonormal. En el ejemplo 3, volveremos a los vectores del ejemplo 1 y hallaremos todos los versores asociados a ellos, los cuales formarán efectivamente una base ortonormal. Primer paso. Hallamos los versores asociados a los vectores del conjunto V. Comenzamos con el 1, 0, 2, al que hemos llamado V1. Por lo tanto, la norma de V sub 1, refrescamos el concepto, raíz cuadrada de la
suma de los cuadrados de sus componentes. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 1 más 0 más 4, lo cual implica que la norma del vector b sub 1 es igual a la raíz de 5, lo cual implica a su vez que el versor asociado a b sub 1 es primera componente 1 sobre raíz de 5. Segunda componente 0 dividido raíz de 5, 0. Tercera componente 2 sobre raíz de 5. Tenemos entonces el versor asociado al primer vector del conjunto V. Y a continuación procederemos de la misma forma respecto de los otros dos vectores del conjunto dado. V sub 2, componentes 6, 0, menos 3, su norma, raíz cuadrada, 6 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 3 entre paréntesis al cuadrado. Enfatizamos esto porque muchas estudiantas y muchos estudiantes omiten los paréntesis aquí. Resultado de esta operación, raíz cuadrada de 36 más 0 más 9. La norma de b sub 2 es igual a raíz de 45, que es igual a 9 por 5. El 9 se extrae fuera de la raíz y la norma del segundo vector es entonces 3 raíz de 5. Entonces el versor asociado a este vector resulta ser 6 dividido 3 raíz de 5, primera componente. Segunda componente, 0 dividido 3 raíz de 5, obviamente 0. Tercera componente, menos 3 sobre 3 raíz de 5. Simplificando el 6 con el 3, obtenemos primera componente del versor b sub 2, 2 sobre raíz de 5. Segunda componente, 0. Tercera componente, simplificando menos 3 con este 3, menos 1 sobre raíz de 5. Por último, norma del vector b sub 3, raíz cuadrada 0 al cuadrado más 15 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto da raíz cuadrada de 15 al cuadrado, lo cual indica que la norma de b sub 3 es igual a 15. Por lo tanto, el versor asociado a b sub 3, 0 sobre 15, 15 sobre 15, 0 sobre 15, resulta que el versor asociado a b sub 3 es el versor J. Conclusión. El conjunto B' formado por los tres versores que acabamos de obtener a partir de los vectores del conjunto B dado originalmente en el enunciado, forman una BON, es decir, una base ortonormal. Es fácil apreciar aquí a simple vista que, lógicamente, el producto escalar entre estos dos versores da 0, puesto que primera componente por primera componente da 1 por 2, 2, dividido raíz de 5 al cuadrado. Es decir, este producto da 2 quintos más 0 más 2 sobre raíz de 5 por menos 1 sobre raíz de 5, resulta 2 quintos más 0 menos 2 quintos, obviamente igual a 0. Lo mismo con los restantes productos escalares de esta base ortonormal. Aquí GeoGebra nos muestra finalmente los tres versores U sub 1, U sub 2 y U sub 3 que recién obtuvimos, asociados a los correspondientes vectores del conjunto V dado
originalmente en el ejemplo 1. Entonces concluimos que U sub 1, U sub 2 y U sub 3 conforman una base ortonormal. En el siguiente video abordaremos el tema de intersección y suma de subespacios vectoriales.